ahora porque ya estamos en la economía de la gracia. Cuando estamos en la economía de la gracia, ya el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a, como decía María Elena, a entender nuestras heridas, a atender... A tener misericordia con nosotros mismos, porque Exacto. si no la tenemos con nosotros mismos, no la tenemos con los demás. Exacto. Y es cuando somos personas muy rígidas. Cuando ves a una persona muy rígida con los demás, tente por seguro que es más rígida contra sí misma, aunque no te des cuenta. Entonces, por eso también hay que tener misericordia con las personas que vemos, que a veces les cuesta un poquito de trabajo la caridad, la misericordia, porque hay algo. Bien, dice el Papa que si te sientes misericordiado, tienes misericordia. Yo me siento muy misericordiada. ¿Y tú, María Elena? También, La totalmente. misericordia de Dios es la que nos mantiene de pie. Entonces, como yo no voy a tener misericordia para con los demás, hasta el pecador más ayepto, acaba de leer María Elena que está en el profeta Isaías, que, vuélvelo a repetir, o ya lo pasaste la página. Ya lo pasé, pero voy a otra denuncia que hace San Dale, Juan. pues. Bueno, raza, fíjate lo que dice, digo, es muy fuerte, pero bueno, a veces es lo que nos hace falta, que nos hablen fuerte para aprender. Dice, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Ahora, la ira, como es de Dios y Dios es amor, no puede tener algo diferente al amor. Es decir, ese enojo que Él tiene es porque estamos ciegos, porque estamos confundidos. Y lo que quiere, a veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestras faltas para que nos enderecemos, nos convirtamos, porque lo único que quiere es tenernos en el cielo y nos quiere santos, porque nos quiere en los lugares más altos, pero pues eso ya depende del uso que hagamos de nuestra libertad, porque podemos estar con el paragüitas, todas las gracias que nos manda para eso, dejándolas caer. Dice, produzcan frutos de una sincera conversión. ¿Qué es lo que dice la Virgen en cada una de sus apariciones? Recen el rosario, conviértanse. Es algo que nos está repitiendo y repitiendo y repitiendo. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces la gente que estaba ahí y que quería dejar de ser ciega y no sabía cómo, le pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? Entonces él le respondía, el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. No decía el que tenga 70 túnicas, el que tenga 2. Es decir, me tiene que doler cuando uno de mis hermanos está pasando frío y yo tengo ahí chamarras que no uso, suéteres que están empolvados, que ya no me quedan, que están esperando desde hace 7 años que yo baje de peso. Entonces hay que empezar por hacer una limpia ahí en el closet. El que no tenga que comer, haga otro tanto. Fíjate, él, de lo que le preguntan, da 2 respuestas nada más. Al que le falta vestido y al que le falta alimento. Digo, además de la conversión. Ya después de eso, algunos publicanos vinieron a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? No exijan más de lo estipulado. Eso ya era para los maestros de la ley. Y a su vez, unos soldados preguntaron, ¿y nosotros qué debemos de hacer? No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Es decir, a los civiles como nosotros hay que dar comida y vestido. A los que ya ocupaban un puesto, no exijan de más. Y ya después a los soldados, no extorsionen, o sea, no caigan en la avaricia. Es un estilo de vida y por eso, ahora leyendo de nuevo el profeta Isaías, él está adelantándose a lo que dice Jesús en Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Eso es todo. O sea, qué maravilla. Por eso siempre insistimos en que si nosotros no meditamos con la palabra de Dios, no somos verdaderamente cristianos católicos. Cumplimos y somos muy fariseos, pero como estilo de vida no somos. No podemos serlo porque no conocemos. Nadie puede practicar lo que no conoce. ¿Cómo me puedo yo parecer a Jesús si no lo conozco? Si leo el Evangelio y no lo encarno. Hoy, en el Evangelio de hoy, si me permite, antes de que continúe, hay 2 facetas que se pueden, muchas más, pero 2 facetas que podemos ver de Jesús, que está vivo y eficaz y es palabra de Dios. Es la primera cuando él llega a Galilea y le llegan todos los cojos, mudos, lisiados, con todo tipo de enfermedad. Se lo pusieron delante de él y él lo fue sanando. Estaba allí y fíjense lo primero que está mostrando el poder de Dios. Él puede sanar tu enfermedad física, mental y espiritual. Es cuestión de fe y de abandonarse en su voluntad porque hay enfermedades que él prolonga porque él sabe que aquella alma necesita aquella purificación. En fin,
cualquier cosa. O bien, ese sufrimiento de esa alma está sirviendo para otras almas. Exacto, ahí va. O también como un Ujú. ofrecimiento, un alma víctima que se ofrece de amor por él. Ahí está la primera parte, el poder de Dios. Y luego que sanó a todos, vio la multitud que llevaba 3 días con él, dice el Evangelio, y tenían hambre, y dice una versión, y él se compadeció. Se conmovió, dicen otras. Es En decir, otra se tuvo conmovió. Pero misericordia. hoy el sacerdote, porque conoció una palabra en inglés, cuando no me acuerdo cómo Ay, se pronuncia, piti. pity, entonces él Sí. dijo, se compadeció. Lo dijo en inglés, pero yo dije, sí, esa es la que a mí más me llega, porque compasión es tengo, Me tengo, conmueve, me me conmueve, duele. me duele de aquello. Jesús nos mira a nosotros y tiene compasión de nosotros. Y también, entonces vemos el poder que también está en abastecernos en todas las cosas materiales. Porque Él dijo, denle ustedes de comer, dice en el Evangelio de hoy. Pero Señor, lo que tenemos son 7 panecitos y algunos pescaditos. Y Él dijo, tráigamelo. Elevó los ojos al cielo, le dio gracias, primero pidió el orden, siéntense todos. Y dio de comer a, ¿cuántos, María Elena, dice el Evangelio? Un montón. 5,000 y sobraron. De las sobras se llenaron, porque él dijo en el otro evangelio, dice, recojan lo que sobró, o sea, que no se puede botar comida. Y hasta más, por eso la fe tiene que estar puesta en él. Si yo tengo un pan y yo lo comparto con otra persona, el Señor lo va a multiplicar. Sobra. Y A mí sobra. nos ha tocado ver multiplicación del tiempo, que decimos, no es Sí, posible Señor. que hayamos llegado en ese tiempo. Les voy a decir uno bien fácil. Hubo una temporada que ahí me tocaba ayudar a un sacerdote que estaba de fuera aquí en traerlo a mi casa, traerlo aquí a Radio Sí. María, regresarlo. Me hacía como 1 hora diaria. El pobre tenía que esperar a que yo me desocupara porque primero está en mi casa. Una Claro. hora de ida, una de regreso, en la mañana y en la tarde. Yo les prometo que mi tanque de la gasolina no se movía. Sí, yo lo creo. Y no es que me hiciera falta, pero que era lo que me estaba diciendo Dios. Yo voy contigo, tú estás haciendo algo que me gusta. No se bajaba, es como si yo esa hora quedara borrada. Y a Está veces bello. nos duele el bolsillo. Hace unos momentos estábamos hablando en lo que denuncia el profeta Isaías, que dice sus manos están manchadas de sangre. Y yo me iba a algo bien sencillito, cuida tu voto. O sea, en vez de que te estés preocupando del gobierno que me va a llevar a la izquierda, hablando de México, pero no me importa agarrar otra candidata de la izquierda. Ella está a favor de la despenalización de la violencia en el vientre, de ¿cómo se llama? El abuso sexual en los niños con esta ideología tan malsana y tan contraria al evangelio. Y mira, ahorita casualmente me tocó, estaba buscando otra cosa y yo leía lo que escribe esta persona. Muy frecuentemente va a rezar afuera de estos centros de exterminio prenatal, pasando frío. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasa aquí? Bueno, algunas oraciones llegarán a los corazones que estén abiertos, pero esa persona que está orando, hablando bien maracucho, es un rolo de vivo. Porque si no hay quien escucha, la gracia se devuelve sobre la misma persona. Ahí está camino de santidad. Mira. En cosas sencillas, en cosas pequeñas. Bueno, no son tan pequeñas para estar en medio de frío, ¿no? La persona que escribe que la conoce, dice, mi querido y admirado, vamos a omitir su nombre, pero imagínate que fueras tú y te lo está diciendo Jesús. Tantos años continuos de dedicación, fe y servicio a los bebés y a las mujeres. Siempre he admirado y doy tantas gracias a Dios por tu ejemplo, testimonio y vida. Ininterrumpidamente llegas antes, te vas después. ¿Quién? Viéndote y conociéndote podría afirmar que Dios no es compasivo. Eres la inspiración de muchos. Podría jurar que tienes más años que cualquiera frente a estos centros de muerte. El bien silencioso, porque no es que él ande publicando. La verdadera compasión y misericordia surge de aquellos que son fuertes, valientes y allegados. Dios te bendiga siempre. Y esto estaba Sí. antes. Fíjate una cosa, ¿no? Que cuando las personas son profundamente heridas, le quedan 2 cosas. O vive en una zona maldita de confort, lo que me hicieron, lo que me hicieron, lo que me hicieron. O toman el reverso de la moneda. María Elena es... Al principio yo decía, pero bueno, otra vez con lo de los niños, con lo de los abortos. Como no. Cansa. ¿Saben por qué? Yo ahora lo entendí. Bueno, primero siempre entendí y se lo respetaba porque era de Dios. Porque el enemigo a ella quiso matarla, no en el vientre de su mamá, pero sino cuando tenía 3 años. Y es que cuando el enemigo no puede, eso lo escuché de una revelación privada, cuando no puede acabar, porque lo más puro, inocente y defenso que hay es una criatura en el vientre de su mamá. Y cuando no puede acabar con él, al segundo flanco que se va es al abuso sexual. Entonces ella recibió todo aquello y a los 3 años
abusada, penetrada hasta los 13 o 14 años. No menos, creo que lo tengo anotado porque se me olvidó, Anyway, vamos a decir. pero fue Sí. por muchos años. O sea, en un total desamparo, no estamos juzgando porque sabemos que esos depredadores sexuales también tienen una astucia demoníaca para envolver al resto de la familia. Mis papás querían que era un santo. Un santo, pero El mejor ella, esposo de su pero vida. ella en como la niña decía, nadie me atiende. Entonces ella, el Señor le da la gracia de luchar por los niños desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque ella es un testimonio vivo del poder de Dios, de la ceniza a ser una mujer de Dios, un heraldo de Dios, una voz de Dios, porque Dios lo puede hacer. No importa la herida que tenga, he aquí un ejemplo. Y yo no me voy a cansar de repetirlo porque yo no estoy elogiando a María Elena, yo estoy elogiando al Dios poderoso que hoy en el Evangelio multiplicó y le dio a comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces ese es el Dios que nosotros predicamos, no el Dios del miedo, ni el Dios de que ahora ya qué voy a hacer. No, aquí está un ejemplo vivo. Yo también tengo un testimonio de vida desde el vientre de mi madre, pero queda pálido al lado de este. Pero lo que quiero decir, cada persona que le entrega al Señor su vida no va a ser defraudado, al contrario, entonces eso Él lo va a tomar. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo negó 3 veces porque era demasiado impulsivo y una vez no quería que fuera a Jerusalén y él le dijo, detrás de mí, Satanás. Pero en Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, como le dice San Crisóstomo, ¿quién se levantó delante de todo aquel gentío y hizo el querigma, el primer querigma? Pedro, porque aquella impulsividad ya con el Espíritu Santo, entonces para el servicio del Señor. Esta piltrafa que el diablo pretendía hacer, ahora es un heraldo de la vida desde el mismo instante de la concepción. Eso es lo que tenemos que ver. No hay medias tintas con Dios. Es un Dios poderoso, misericordioso. Y hoy lo vemos, y lo vemos aquí, y lo vemos aquí, porque las dos somos testimonios del poder de Dios en nuestras vidas. Sigue, Vamos a hijita. ser claros con la verdad completa. Cuando tú me conociste, qué tan agradable era yo. Bueno, ya para Di ser la sincera, verdad, sí. para ser sincera, yo les voy a decir una cosa. Yo veía a una mujer, la primera vez que yo vine acá a Radio María, me voy a permitir compartirlo con ustedes. Yo le vi la angustia porque fui invitada para dar mi testimonio de cuando vivía de espaldas a Dios y tenía un anticonceptivo y luego cuando tuve el encuentro con el Señor, pues no, ya yo aquí, esto es del diablo. Entonces ella estaba muy preocupada porque y el próximo miércoles aquí me voy a traer, pero ella no decía no voy a venir, no voy a seguir en esto. La había dejado mucha gente que había comenzado con ella y la había dejado. Y yo siento en mi corazón el próximo miércoles también. Y yo le digo, no, el próximo miércoles yo también vengo. ¿Verdad? Y ella sintió un alivio. Al siguiente miércoles ella vuelve con el mismo afán y el Señor me dice, dile que vas a venir siempre. Y yo le digo, no es que tengo un teléfono, sino que yo siento en mi corazón y le digo, no, voy a venir todos los miércoles. De eso hace 6 años, creo, María Elena. Pero yo podía ver a mí lo que me sostenía era ver el afán de ella de servirle al Señor en aquello. A veces estaba insoportable, sí, era insoportable, estaba llena de heridas, a veces yo suspiraba profundo, a veces yo quería arrancarle la cabeza. Pero una de las cosas que también puedo decir, porque la he visto en este tiempo de crecer, para gloria de Dios, de que después que ella hacía cosas que realmente me podían herir, ella buscaba la forma de acercarse de nuevo y de acercarse con una actitud humilde. Entonces yo me conmovía, yo decía, ella está luchando, Sonia. ¿No estás viendo que ella está luchando? Cuando a nosotros se nos acerca una persona muy herida y nos dice cosas impropias, no debemos de tomarlo de título personal. Algunas veces yo lo tomé con ella de título personal, sí. Pero ahora he crecido un poco más, ¿no? Entonces podemos Has ver... aprendido a ser más tolerante con la gente desagradable. ¿Por qué? Porque comprendemos Sí, que atrás de eso hay heridas y que lo exactamente. que una persona necesita es amor para sanar. ¿Esto para qué te sirve? Para cuando te encuentres personas muy desagradables digas, bueno, pues no sé lo que le pasa, no sé lo que tiene y cómo ayudarla a sanar con amor. Pero hay otro detalle que tengo que resaltar. Hay personas no tan heridas como ella, pero heridas y resultan desagradables y yo he tratado. Cuando yo veo que no quieren aceptar, entonces yo me voy. Sí, no es que dejo porque sigo orando por aquella persona, pero me voy porque estoy cuidando mi alma.
Si la persona, yo le veo una actitud de que sí, voy a escucharte, pero en vez de escucharte voy a tratar de destruir tu imagen porque no me da la gana lo que tú estás diciendo, entonces ahí sí me marcho. Envidia espiritual. Con permiso de Dios y de mi director espiritual, sí, márchate porque... No es para bien del alma ni del tuyo. Exacto, entonces yo sigo orando por aquella persona, pero no sigo en esta unión, no. Pero realmente podemos, ese es otro testimonio que podemos decir. Entre nosotras dos hay una unidad de criterios y de amor, entonces siempre el trabajo el apostolado que hacemos fluye. Yo me acuerdo que una vez le dije, vamos a tratar de ser bien unidos en todos nuestros criterios, porque a más unión que tengamos, no siempre pensábamos lo mismo, pero en la medida que nos fuimos uniendo más en el... O acercándonos al criterio de Dios. Exacto, en una unificación con el criterio de Dios. Si no es entre nosotros, sino debe ser siempre entre dos personas, pero unido al criterio de Dios. Si no, pues... Sale entonces con más fluidez y más fuerza esto que estamos nosotros haciendo, porque nosotros también estamos en la misma lucha, que todos ustedes, pero estamos aquí porque esa es la voluntad de Dios, con ese propósito nacimos para decirles a todos ustedes que en este Adviento tienen que ser santos. Ahora, también siempre hay un bien oculto en todo mal que Dios permite, no es que Dios quiera que me hayan abusado, violado, ni a ti lo que te hayan hecho, lo permite porque respeta la libertad, tanto la mía como la del violador, abusador, que trae sus heridas, ¿verdad? Y que no ha sanado. Pero hay un bien oculto. Por ejemplo, yo no me podía defender. Bueno, entonces, ¿qué empecé a hacer cuando empecé a tener uso de la razón y ya vi que todo eran puras mentiras? Porque este señor me decía que mi papá hacía lo mismo con otras niñas, cosa que obviamente que es falso. No, pero le decía así para que creyera que sí, era normal. Sí, pero no vayan a creer que mi papá era así. No, el padre de la mentira. Exactamente. Entonces... le empezaba yo a dar la vuelta, empezó a abusar a otras niñas que yo conocía, les dije, no le hagan caso, está loco, hagan esto que yo haga, y entonces yo casi estoy segura que fue el sacerdote cuando hicieron su primera confesión que les dijo, hay que hablar con los papás, hicimos una carta para que nuestros padres supieran y ya gracias a Dios dejé de ver a esa persona. ¿Pero a qué me refiero? Yo, claro, no es que yo me haya defendido sola, estaba atrás de mi Dios, que fue que me ayudó poquito a poquito, pero entonces me dio esa misión de ayudar a los pequeños que están indefensos. Exacto. Y les quiero pedir su oración porque hace unos días supe de una niñita en X lugar del mundo, no aquí, de 4 años que está siendo abusada por su propio papá. Entonces, pues vivimos lejos, ¿no? Entonces, no solo pedir por ella, pedir por todas las criaturas que están pasando por esto. Es que no sé para dónde ir, me traigo varias ideas, pero bueno, vamos a regresando un poquito a lo que decía San Juan, que les digo, a los civiles como nosotros nos hablaba de dar de comer y dar de vestir. Entonces voy a ponerte aquí una imagen porque a lo mejor dirás, bueno, pues yo no veo gente que tenga mucha hambre, le falte vestido, pero en el mundo falta mucho. Imagínate lo feliz que puedes hacer una criatura, ojalá le puedas ver sus zapatitos con unos zapatos nuevos. Te voy a proponer algo que puedes hacer desde tu hogar. Porque acuérdate, aquí vamos a leer, Santa Teresita fue misionera sin salir del convento. Nosotros podemos pensar en esos pequeños al administrar los talentos que Dios nos ha confiado. A mí me ha tocado ver casas más pequeñas que mi recámara, con paredes de plástico, piso de tierra, sin divisiones, ni baños, ni luz, ni agua. Niños pequeños sin ropa interior ni exterior. Tal vez la usan para cuando salen, fuera de casa, alimentándose 7 días de la semana de maíz y frijol, haciendo sus necesidades en el campo, bañándose y lavando ropa en el agua helada del río, transportando agua en cubetas, buscando el pan de cada día en basureros. He percibido también el olor que despiden los que trabajan o viven en los basureros y cómo son humillados solamente por ser pobres. Pero bueno, ¿qué podemos hacer si nosotros vivimos aquí, no al lado de la gente que vive en los basureros? Porque a veces me ha tocado verla pues en la televisión, donde termina toda la basura que yo genero. Pues empezar por gastar menos en mí y más en los demás. A donar más, es decir, todo eso que tengo y no uso ya le pertenece a otro. Sí, señor. A reducir, empezando por las bolsas del súper que terminan en la basura donde otros viven. Si toda la basura que yo genero terminara en mi casa y no me pudiera mover de ahí, ¿cuánta basura generaría? No quiero ni pensarlo. Bueno, entonces hay que pensar en los que sí viven ahí al lado. En evaluar las compras. Lo necesito, su precio es razonable, su calidad es buena. A rehusar algo tan sencillo como el agua de la regadera. No es lo que cuesta el agua de la regadera. Es en atención a ese niño que tiene que caminar
metros y metros, por no decir kilómetros, a sacar en un baldecito agua helada del río, imagínatela en invierno, y caminar hasta su casita para que su mamá pueda cocinar. A reciclar, por ejemplo, las hojas de papel, a veces imprimimos, ay, tiene un errorcito, a imprimir otra. Apagar la luz cuando Cuando salgo. La salgo. luz no es lo que cuesta, es en atención. Yo he visto gente que vive con la luz del día, ni siquiera tiene para una vela. A mantener los que tienen aire acondicionado a una temperatura razonable. ¿De qué me sirve? Que estoy en invierno y entonces ahora genero calor. Y estoy en verano y genero frío. Entonces, evitar desperdiciar, usar, por ejemplo, menos desechables. A dejar de tirar, lo más importante, los alimentos. Comer solo cuando tenemos hambre, servirnos una porción pequeña y si tengo más hambre, pues me vuelvo a servir. A guardar lo que sobra, que eso viene aquí sustentado en la palabra. Y Ahí está, aparte, viene, María Elena está poniendo en la práctica todo lo que nos acaba de leer a través del profeta Isaías. Ahora yo estaba pensando, ahora al final le voy a decir que vuelva a proclamar esos versículos, porque aquí está todo, ¿eh? Ajá. y ahí dice, lo que sobró fueron 7 canastas, que bien sabemos que 7 es un número muy simbólico en la Biblia. Es decir, lo que a mí me está Los sobrando 7 pecados capitales, los 7 para dones todos los que no santificantes. tienen. Ujú. Porque como Santa Teresita yo puedo hacer misiones desde mi casa para que el que está en África tenga que comer. Eh, a- espéreme. También, ¿por qué no? A comer lo que no me gusta. La Eh, Beata Concepción lo hacía. a separar y aplastar la basura. Haríamos, imagínate, si estuviera en mi casa todo lo que desecho, lo trituraría para que no fuera tanto. ¿Por qué no también a pasar un poco de hambre, de frío, de calor y ofrecerlo por los pequeños que carecen de lo indispensable para vivir? Y ahí entramos en un terreno bastante bueno, porque cuando nosotros nos mortificamos, cualquiera que esté viendo y escuchando va a decir, pero bueno, ¿y qué le pasa a ella? San Juan de la Cruz dice que los apetitos de la carne son como perros hambrientos que nunca se sacian. En la medida que nosotros nos vamos mortificando con un ayuno, con un voy a comerme lo que menos me gusta, entonces ese gusto, esa carne se va mortificando. Entonces nos vamos purificando, ya no somos menos esclavos de esos perros hambrientos. Por ejemplo, el que le gustaban las compras compulsivas, entonces se va frenando, no lo necesito, hasta que llega un momento en que dice, pero qué absurdo, yo no necesito esto, pero eso es porque se doblegó la carne, porque si le seguimos dando gusto, y así cualquier vicio, no solamente el de comprar, la gente dice, no, yo no tengo ningún vicio, las redes, ¿cuánto tiempo pasas en las redes? Y a veces buscando cosas de Dios y nos conseguimos con noticias bastante falseadas de parte de Dios y vienen de parte del enemigo. Todo eso que está diciendo es una mortificación. Si nosotros no mortificamos la carne, tenemos 3 concupiscencias, la carne, el mundo y el demonio. Si no mortificamos la carne, ella siempre va a exigir. Y hoy, en el Evangelio de hoy, o el de ayer, creo que el Señor dice que hay que vivir en Él. Porque, y el Señor dice en otro evangelio, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo vamos a vivir de una forma más sobrenatural, espiritual, si no le damos muerte a la carne? Entonces se van purificando los 5 sentidos que son las ventanas del alma. Me mortifico en el gusto, voy gustando de las cosas de Dios. En el olfato, no compro mucho perfume, me voy purificando. Los ojos, ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué toco? Y entonces ahí, en esa mortificación, y San Juan de la Cruz dice que es la primera noche y pasamos de principiante a proficiente. Todo eso lo está diciendo San Juan Bautista y lo está explicando María Elena con el escrito. Sigue, hijita. Mira, me estaba ahorita recordando una vez hice con unas amigas el Camino de Santiago y Mm. entonces en el avión me dieron unas almendras que no me comí. Entonces las pude haber tirado, dejado, las guardé. Otro día cuando llegamos ya estaba todo cerrado, o sea, no podíamos comprar nada. Y mi compañera con la que dormí me dice, saqué las almendras, ¿me regalas 3 almendras? Y le doy 3. Y le dije, no, pues la mitad, no sé cuántas eran, vamos a suponer que eran 10, 5 y 5. Mira, nos moríamos de la risa porque teníamos 5 almendras para cenar, pero la dividimos entre las dos y éramos Qué felices con belleza. esas 5 almendras. No saben lo que nos reímos esa noche. Pero de gozo en el Señor. Y fíjate, a veces a ti misma te puede servir lo que ahorita estás tirando. Ahora, el niño Jesús seguramente pasó frío Seguro. cuando nació. Ahorita lo vamos a recibir. Y yo el otro día me pensaba, a lo mejor pasó hambre, porque si las posadas estaban llenas y no los querían dar posada, seguramente donde daban alimentos también estaba lleno.
y había demasiada gente y poco alimento. A lo mejor San José traía de repente, así como nosotros, 5 almendritas, bien poquito, y era lo que tenía para comer. Entonces yo hoy día puedo alimentar al niño, porque ahorita digo, uy, si lo vieran, no, yo sí le abro mi casa, y yo sí le doy de comer, y le compro le tejo una cobijita, y Mm, le compro así ropita. No, eso es al hermano, porque él nos dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron por mí. conmigo. Mateo 25:40. Ahora hemos escuchado, nos encanta tanto la Madre de Teresa de Calcuta. Ella decía, aprendamos juntos. Bueno, no decía aprendamos juntos, pero ella decía, dar hasta que duela. Hasta Yo que te duela. invito a que aprendamos. Mira, en un retiro que me tocó servir, yo me quedé sin tocino. No me pasa nada por no comer tocino, pero en el bote encontré los que otros se sirvieron de más. Y, y les voy a contar la parte opuesta que surgió, fue también realizada precisamente en una comunidad de la Madre Teresa de Calcuta. Una amiga no se atrevió a tirar el caldo que sobró de una kermés, sin carne ni verduras, o sea, el agüita para entender. Y dijo, no, yo no puedo tirar esto, ¿qué hago? Y en su oración o en su silencio, nuestro Señor la debe haber iluminado para que la llevara a las hermanas de la caridad. La hermana que la recibió le Ujú. dijo, este día de hoy no teníamos nada que comer, te trajo Jesús. Y aquí se vuelve a cumplir una de las bienaventuranzas, tuve hambre y me diste de comer. Ahora, si alguno de ustedes ha escuchado el testimonio de la señora Gloria Polo, que ella tuvo una experiencia de vida después de la vida, fíjate lo que le dice cuando se abre ese libro. Nuestro Señor Jesús le dijo que tenía hambre cada vez que ella tiraba un granito de arroz. Ella vio como en ese instante muchas almas en otra parte del mundo pasaban hambre. Así es. Y aquí va el sustento bíblico. Un hombre rico vestía con ropa finísima y comía Mm. regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro tendido en la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Murió el pobre, también murió el rico. Estando en el infierno, ¿por qué? Porque no tuvo misericordia. Tuvo todo de Dios, pero él era solamente administrador de los bienes, y Dios no le había dado los bienes solo para él. Levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Lucas 16. Bueno, está un poquito resumido. Y bueno, tú dirás, ¿qué tiene que ver Todo. este tema con Te regalo mi oración? Estuvimos en un retiro, las dos lo compartimos. Y también estuvimos en una cena donde pues empezaron a compartir un poco de cosas. Para este retiro empieza, no sé si 3 o 4 meses antes, y cada una de las participantes, perdón, de las servidoras, toma el nombre de una de las participantes y Ujú. empieza a orar por ella sin conocerla. Pues una de las participantes dice, se enteró hasta después que teníamos todo ese tiempo orando por ellas, dice, yo no sabía qué pasaba en mi vida, pero en todo ese tiempo que ustedes oraron, empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Y yo no sabía qué estaba pasando, era la oración que estaba pasando. Voy a, cuando termine, voy a dar mi No, sigue, testimonio sigue. del poder de la oración. Ujú. Cuando ellas me invitaron para el retiro, ellas me habían invitado otras veces y yo decía, 3 días encerrado. Yo he hecho muchos retiros en mi vida, ¿no? Y ya he hecho demasiados, podríamos decir, ya aprendí Bueno, mucho, con ya Dios me no ha sé, sanado nunca es demasiado, mucho. pero sí muchos, Sí. muchos, muchos, muchos en verdad que he hecho. Y llegó la conclusión, ellas empezaron a decirme, Sonia, pero haz el retiro para que después puedas servir. Como diciendo, tácitamente está diciendo, tú no lo necesitas, sino para que después puedas servir. A mí no me entraba mucho eso, ¿no? Sino que, pero hubo una vez que una persona con mucha autoridad espiritual me dijo, yo no creo que ella necesite ese retiro. Y en ese mismo instante yo sentí en mi corazón, sí lo necesito. Y yo decía, ¿de dónde me llegó esta inspiración, Señor? Ya tenía gente orando por mí. Porque humanamente yo hubiera dicho, no, si es verdad, no voy a ir. Ya yo necesito ese retiro. Y por servirle, yo le sirvo al Señor en muchas, pero inmediatamente yo me acuerdo que fui, me senté en el carro donde iba y yo dije, no, sí lo voy a hacer. Y me dije, sí, lo voy a hacer, me inscribí. Y, bueno, entonces el próximo, fíjense cuando son las cosas de Dios y la oración que estaba haciendo, hubo una persona que me llamó y me dijo, yo estaba orando por ti, que la conozco aparte, y me dijo, yo estaba orando, yo era de las personas que estaba orando por ti. Entonces yo dije, bueno, sí, ya yo me inscribí, el lunes voy a hacer la cancelación. Y me llaman otra. Cancelación en español, es que en México es diferente, cancelar es ya no voy, Ah, es no, no, es pagar. pagar, Es pagar. pagar lo que hacía Entonces falta el retiro. resulta que me llama esta persona y me dice, cuidado que ya nada más que quedan 8 cupos y ya para el lunes no va a haber. Y yo, yo estaba esperando pues hacer el requerimiento. ¿Lo puedo pagar con la tarjeta? Sí, claro. Y lo cancelé de una vez. ¿Qué tal si ella no me avisa? ¿Qué tal si Están ella en no los me planes avisa de Dios. y yo no lo pago y quedo fuera? Pero Dios me estaba avisando porque una persona
o muchas personas, incluyendo hombres, estaban orando por mí. Yo quedé de las cosas que aprendí que marcó un hito en mi vida. No, sí lo necesitaba porque Dios es infinito. Estoy más enamorada del Señor. Me siento más unida a Él. Y hay momentos donde, donde me dan ganas de llorar de todas las experiencias que viví en ese hermoso retiro de Axe. Y cuando yo hago un recuento de todo, yo digo, esas personas que estaban orando, por eso un regalo, regálale una oración, oras por aquella persona que tú ves que está dura, ora por aquel gobernante en vez de criticarlo duramente, ora por aquella persona que te abusó, que te violó, ora. Y aquí Porque es un también hijo de Dios y nada le duele más al dulce Jesús que un alma exacto, que se pierde. exacto. Por eso regala una oración en este Te tiempo de voy a dar Adviento. otras ideas. Dices, bueno, pues yo no me voy a ir así a la nieve a rezar pues, a un centro de exterminio prenatal. Bueno. Te voy a contar otra historia de la vida real. Para los que son de México, a lo mejor aquí será un poquito más común, el nombre Natalia no es muy común. Entonces un día invitamos, bueno, no fui yo, fue otra compañera que invitó a un grupo de señoras a hacer la adopción espiritual de un bebé que está en peligro de morir en un centro de exterminio prenatal. Entonces tú pones el nombre y, por ejemplo, empiezas el 1 de enero, cuentas 9 meses y van a ser 9 meses después. Entonces le das gracias a Dios, aunque no lo conozcas. Bueno, pues esta señora adopta una criatura y le pone el nombre de Natalia. A las semanas se acerca su nieta a decirle, abuelita, estoy embarazada y mi mamá quiere llevarme a pues eliminar esta vida de mi vientre. La abuelita empieza a rezar. Se acerca a la hermana de ella, es decir, la otra nieta. Le dice, oye, abuelita, fíjate que mi hermana me dijo que si es niña, le va a poner Natalia. Es decir, adoptó a su propia bisnieta. De esto hace más de tal vez 12 años. Esa criatura ya debe de tener 12 años. Otro día un sacerdote nos dijo, por favor, adóptenos también a nosotros. Entonces en la campaña también incluimos no solo sacerdotes, porque a lo mejor alguien querrá orar por un ladrón, por un alcohólico, pero por los sacerdotes es por una necesario orar. prostituta. Y entonces luego nos contó, teníamos una manta, es decir, un letrero muy grande. Dice que se acercó, yo podría imaginar que tal vez un narcotraficante, y dice, no a confesión, pero sí a empezar a cambiar su estilo de vida. Y él le dijo, seguramente alguien en mi parroquia, porque por los vecinos saben a lo que se dedica, ¿no? Ha empezado a adoptarte espiritualmente. Podemos orar por un alma del purgatorio y va a estar infinitamente agradecida con nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer desde nuestro hogar? Yo estoy segura que, por ejemplo, si tú adoptas un alcohólico, el día que se muera él, Dios los va a hacer encontrarse aunque no sea la misma fecha. Y a lo mejor ese alcohólico dejó de tomar. Y le va a decir, ¿sabes por qué dejaste el vicio? Porque esta persona oró 9 meses por ti. Y por eso fuiste a ese retiro, te acercaste a AA, el instrumento que Dios haya utilizado. Fuiste al psicólogo. Pero fue a través del fruto de esa alma que no te conocía. Y cuán agradecido se verá nuestro Señor de que hayas, con una oración que hiciste durante 9 veces, ayudado a salvar esa alma. Porque cuánto daño pudo haber hecho si seguía en ese camino. Este fin de semana, por algo, Dios me puso, estuve viendo entrevistas de testimonios, una de ellas, porque a veces somos tan duros con nuestra boquita, de una criaturita que ella vendía su cuerpo. Entonces, ¿por qué lo vendía? Su mamá se dedicaba a eso. Y ella empezó a vender su cuerpo desde los 10 años. Ay, a los 15 ya tenía su primer hijo. A los 19 tenía 3. Alguien le habla de un trabajo que pues a ella le suena un poco mejor. Y a la hora que va, pues resulta que termina en trata de blancas, como un animalito, en bodegas, las tatúan para que pues se sepa quién es el dueño. Y todavía, fíjate, aún en esas criaturas, como todavía hay amor. Ella platica que también quiso ayudar a una amiga y se la llevó y ella no sabía cómo pedirle perdón, porque pues gracias a ella de alguna manera estaba ahí. Obviamente que luego termina la historia bien y logra salir de ahí por un alma que llega un día a ese prostíbulo y paga, pero no hace nada. Y entonces luego paga por ella y la saca de ahí, la saca de esa vida. Pero fíjate, esta criatura dice cómo su amor en medio de todo, obviamente que cuando se la llevan, pues deja de vivir con sus 3 criaturas. Ella no entendía por qué su mamá no la había buscado y dice que es que como vieron otro cuerpo con ese tatuaje que ella le habían hecho, pensaron que estaba muerta. Estaba muerta. Pero a esa compañera de ella, cuando estaban fuera de esa trata de blancas, sino que trabajaban en otro prostíbulo, dice que cuando le tocaba un cliente muy duro, porque a saber las cosas que piden, pues ella lo tomaba para que ella no sufriera tanto. Me tocó ver también la historia de otra mujer que ella
estaba casada con un narcotraficante. Y entonces toda la violencia que ella vivió, que sus hijos vieron, y cómo hacía, ya hicimos otro programa, por ahí búsquenlo, tenía culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. De hecho, tras de ella está el infernal enemigo, el que fue vencido en la cruz, el cual reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y le hablaba. Yo creo que ya alcanzan a escuchar la voz del enemigo porque le decía, ya se la había ofrendado, pero le decía, espérame, todavía no le voy a quitar la vida. Ya tenía hecho en el jardín así el agujero donde le iba a enterrar. Entonces, seguramente alguien oró por esta criatura y pudo salir de esa violencia que ella vivía. Me tocó ver también otra de una jovencita que no sé si haya pasado por abuso, pero desde muy joven ella abrió una fundación y dice que lo más triste es que yo no sabía esto. Sí sé que México encabeza la lista, pero el número 1 de los abusos son parte de papá y mamá. Y providencialmente me topé con un caso, como les dije, de una criatura de 4 años que está siendo abusada por su propio padre. Te pido tus oraciones. Y bueno, estamos a punto de cerrar nuestro programa. Y el tema de hoy, la pregunta, ¿por quién quiere Dios que ore? Y yo te la quisiera poner por la persona que más te ha ofendido, por esa persona que consideras tu enemigo. Porque si tú tienes odio en tu corazón, no vas a poder entrar al cielo hasta que perdones. Y puedes estarte ahí 1000 años en el purgatorio. ¿Cerramos con una oración? Sí, voy a... No sé si te falta algo más que quieras. No, solamente voy a decirle que te regala mi oración. Voy a darles a todos el regalo de mi oración por todo y cada uno de ustedes. Ya este es mi regalo de Navidad, el regalo de Adviento. No, después viene otro programa más, pero quiero pedirles por favor que cierren los ojos y abran ese corazón al Señor. Estamos en un tiempo de gracia, en tiempo de Adviento, tiempo de conversión, y el Espíritu Santo está deseoso de purificarnos totalmente de cualquier herida, de cualquier resentimiento, para que el niño Dios nazca en nuestras vidas. Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre todo y cada uno de nosotros. Toma nuestras mentes, aun esas mentes que están perturbadas con bipolaridad, con cualquier diagnóstico, Señor, tú puedes sanarlas. Despierta esas neuronas para recordar tu amor y recordar con cuánto amor y misericordia nos has tratado. Te entregamos nuestra memoria para recordar todo eso que nos has dicho desde el profeta Isaías. Te entregamos nuestra voluntad para vivir de voluntad divina. Toca nuestra área sensitiva, nuestros corazones, nuestras heridas. Toca cualquier resentimiento, cualquier celo, cualquier vicio, Señor. Porque hoy en el Evangelio que se está proclamando en todas las iglesias del mundo, vemos tu poder sanador. Así, Señor, hoy se cumple esta palabra y nos está sanando de ceguera espiritual, de parálisis espiritual, de cojera espiritual. Y también, Señor, nos estás bendiciendo espiritualmente y aún providencia divina que tenemos de tus manos, porque hemos decidido dar, aún de lo poco y hasta que nos duela. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, mamita linda, un beso. La última cosa que te quiero decir, si tú has presenciado que un niño sufre violencia física, sexual, negligencia en su atención médica, en sus alimentos, y no estás haciendo nada, estás haciendo un pecado gravísimo de omisión, estás siendo cómplice, porque hubo gente que supo de mi abuso, no mis padres, y no hizo nada. Y si ellos hubieran hecho algo, pues me hubiera evitado años, y años de pecado también para ese hombre. Nos vemos la próxima semana. Te cuento que viene un invitado especial, viene Adrián Herrera, que es el encargado de evangelización en la diócesis, para que aprendamos cómo es la manera efectiva de llevar la buena nueva, es decir, de llevar a Jesús a los corazones. Que tengas una linda semana y gracias por escucharnos.